Estamos en nuestra serie, el estudio del profeta Joel, el día de Jehová. Este profeta, hermanos, profeta menor, que aproximadamente él escribe su profecía entre el año 850-820 antes de Cristo. ¿Por qué es importante, hermanos, conocer las profecías y las fechas? Porque así podemos ubicar en qué periodo de tiempo escribió el profeta Joel y cuáles eran los reyes que había tanto en Israel como en Judá. En ese periodo de tiempo, hermanos, si estamos hablando del año 870 al 850, en el reino del norte, en el reino de Israel, el rey era el rey Acab. El rey Acab, él gobernó del año 874 al año 853. Posteriormente, su sucesor es su propio hijo, el rey Joram. Él estuvo del año 852 al año 841. Después viene el rey Jehú, del año 841 al año 814. Y el rey Joacás, del año 814 al año 798. Estamos hablando de un periodo de 50 años en el reino del norte de Israel. Y por el reino del sur, que es Judá, en esos mismos años estuvo Josafat, del año 872 al 848. Después viene su hijo Joram, del año 848-841. De ahí ocupa su lugar su hijo Ocosías, que él únicamente estuvo menos de un año. Y posteriormente viene una reina que es un caso único en Judá, que una mujer estuviera en el trono del reino del sur o de Judá. Y esta fue Atalía, que fue reina de Judá del año 841 al 835. Posteriormente ella muere y viene su hijo Joás, del año 835 al año 796. ¿Por qué es necesario también conocer estos reyes, hermanos? Porque nos damos cuenta que la profecía de Joel era importante para Israel y para Judá, porque fue el momento de Israel donde cayeron en pecado. ¿Qué decir del rey Acab? Un hombre que no tenía poder, no tenía autoridad, era manipulado por su esposa. Y obvio, como él no tenía autoridad y la mujer era gentil, era pagana, pues introdujo en Israel el culto pagano, la veneración, la adoración a ídolos, a dioses ajenos al pueblo de Israel. También la vida de Joacás, Jeroboam II, fueron reyes perversos que desviaron a Israel de la verdadera adoración a Dios. Judá aún, hermanos, el reino del sur, ellos aún todavía controlaron el pecado. Ellos aún todavía tuvieron más temor de Dios. Pero al final también Judá se corrompió. Por eso el periodo de los reyes
cuando se dividen los reinos, tanto Israel como Judá, que fue en el año 930, cuando termina el rey Salomón y su hijo Roboam, él toma la batuta del reino de Judá, y Jeroboam, su opositor, él toma el reino de Israel. Pero desde ese año del 930, ¿quiénes fueron los primeros que cayeron en esclavitud? Fue el reino del norte. En el año 722 cayeron bajo el dominio de los asirios. Vean cómo Israel fue esclavo antes que Judá. Y Judá cayó de esclavitud del rey Nabucodonosor, del reino de Babilonia, hasta el año 586. Fueron más de 120 años después. Porque a través de los profetas Dios les advertía a Israel y a Judá que no hicieran lo malo, que se arrepintieran de sus pecados, que se apartaran de la idolatría, de la fornicación, que dejaran toda especie de mal. Y Dios estuvo advirtiendo a través, ya vimos al profeta Oseas, cómo le estuvo hablando a Israel que se arrepintiera, porque iba a venir destrucción, calamidad sobre él, y que iba a levantar a un rey del norte para que los esclavizara. Y Dios estuvo hablando a través de los profetas, pero Israel fue necio y cayó en esclavitud en el año 722, y también Judá en el año 587. Y aquí encontramos en el capítulo número 2, hermanos, de este profeta que también él estaba advirtiendo. Dijimos que Oseas, ¿a quién le advirtió? La carta que terminamos o el libro que terminamos, el mensaje fue para Israel del norte. Pero ahora el libro de Joel, hermanos, es para Judá del sur. Y este es el mensaje, verso número 1, Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En el estudio anterior, hermanos, hablamos qué significado tenía esta frase, el día de Jehová. ¿Qué significa el día de Jehová, hermanos? Y esta palabra, el día de Jehová, Joel la interpreta o le da 3 significados. Número 1, la palabra el día de Jehová significaba para el pueblo de Israel un día de castigo. Cuando algún profeta decía, viene el día de Jehová, tanto Israel como Judá sabían que iba a venir el castigo, el juicio de Dios, porque ellos habían hecho algo malo y vendría juicio sobre estas dos naciones. Pero también el término día de Jehová significaba que Dios iba a enviar juicio contra los enemigos de Israel, contra los enemigos de Judá. También el día del Señor significaba eso. Por lo tanto, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenían que santificarse, pedirle perdón a Dios para que no viniera ese día de juicio. Esta es la primera interpretación que le da Joel. Y cuando venía, hermanos, el día de Jehová, venía con plagas, con mortandad, con miseria, con destrucción, con la invasión de sus enemigos. Eso es lo que traía ese día, el día de Jehová, castigo. Y aquí, hermanos, cuando habla Joel de ese día de Jehová, se está refiriendo a el día cuando Dios castigó a los israelitas. ¿Saben cómo vino el castigo a Israel? Por haberse apartado. En
el quinto libro de Moisés, que es Deuteronomio, en el capítulo 28, encontramos en los primeros versos que cuando Israel obedecía a Dios, vendría bendición sobre Israel. Pero en la segunda parte de Deuteronomio 28, Jehová les advirtió a los hijos de Israel que si no obedecían los mandamientos, si se apartaban del Señor, vendría maldición sobre ellos. Y hay una lista de maldiciones tremenda: enfermedad, fiebre, gripe, despojo, miseria, ruina. Y aquí cuando Joel está hablando de ese día de Jehová, hermanos, les recuerda a los hijos de Israel, en este caso a las dos tribus que se separaron de Judá, que Dios ya les había enviado una plaga de langostas. ¿Y saben qué sucedió con Judá, hermanos? Esas langostas acabaron todas sus cosechas, sus cultivos. Y Judá sufrió porque se quedaron sin alimento. No hubo producción, no hubo bendición, no hubo prosperidad. Y Dios tuvo que ser misericordioso con ellos. Aunque no tuvieron producción durante un año, y Dios los sustentó en ese tiempo, pero vino juicio sobre ellos. Entonces, hermanos, Joel, cuando habla del día de Jehová, se refiere a día de castigo, y él se recuerda del día de la plaga que vino a sus cosechas y arrasó con todo. ¿Y por qué Joel lo vuelve a mencionar, hermanos? Para advertirle a la nación de Judá o al reino del sur que no tentaran a Dios, que no jugaran con Dios, porque podría venir otro juicio, el día de Jehová. Pero también, hermanos, Joel, con esta palabra del día de Jehová, le da otro segundo significado, que es la invasión del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Como ya les mencioné, él entró desde el año 600 a Judá, llevó prisioneros de guerra, entre ellos fue Daniel, sus amigos, y varios prisioneros, y después en 3 grupos se llevaron cautivos. Nabucodonosor destruyó el templo, él saqueó. A ese día se refería también Joel, que se arrepintiera Judá, que buscaran al Señor, que se apartaran de sus pecados, porque vendría ese tiempo cuando un rey gentil, un rey pagano, iba a entrar a Judá, iba a destruir su ciudad, su templo, porque fue devastado totalmente, no quedó nada. ¿Y saben cuántos años estuvieron los judíos o Judá en esclavitud en Babilonia? 70 años. La historia, las crónicas de la historia de Israel cuentan que los judíos estaban allá en Babilonia y estaban tristes y lloraban. Y aún los mismos gentiles, los mismos paganos, le decían al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo religioso, un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que se gozaba, que entonaban salmos a su Dios. Y ese mismo pueblo gentil, hermanos, de Babilonia, le pedían a los judíos que cantaran sus cánticos, sus alabanzas, sus salmos, que le adoraran a Dios. Y del pueblo de Israel, el pueblo judío, lloraba y decía: ¿cómo vamos a adorar a Dios estando en cautividad? ¿Cómo vamos a exaltar a Dios si somos prisioneros? Pero Dios ya se los había advertido, hermanos, a través de los profetas. Y el enemigo así es, Satanás. Actúa como Nabucodonosor. Primero te esclaviza,
y te lleva cautivo. A veces cautiva tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, y el diablo te quiere tener atado. Y en esa esclavitud tú ya no puedes alabar al Señor. No tienes el deseo de darle la gloria al Señor, porque ese Nabucodonosor, el Satanás, te está esclavizando, te tiene cautivo. Ha destruido tu templo, ha derribado tu ciudad. Tú no tienes deseo de adorar al Señor porque el enemigo ahí te quiere llevar. Pero no permitas que el diablo te domine. No permitas que ese enemigo venga a destruir tu casa, tu ciudad. Tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Tú tienes poder y autoridad. El Señor Jesucristo te ha dado poder y autoridad. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Marcos 16 al 18, en mi nombre echarán fuera a los demonios de Satanás. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo, todo plan, toda estrategia, toda artimaña, toda maquinación. Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Así es que en el nombre de Jesús, amados santos de Dios, amada iglesia, tenemos que levantarnos en victoria. No permitir que el diablo nos esclavice, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres en el Señor Jesús? Dale gloria al Señor. Dale gracias al Señor, porque Él nos ha dado la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Y esa verdad nos da la libertad en el Señor. 70 años estuvieron y posteriormente Dios derroca a Nabucodonosor, levanta a los reyes de Media y de Persia. Y ellos derrotaron a Nabucodonosor, un rey poderoso. Pero cuando él conquistaba, se llenó de orgullo, de soberbia, de vanidad, y después se olvidó de Dios, cuando Dios fue el que lo puso ahí a Nabucodonosor. Y Dios lo tuvo que humillar al grado de que Nabucodonosor, siendo un rey poderoso, que vivía en la opulencia, en las riquezas, Dios lo humilló hasta el nivel de un animal, de una bestia del campo, porque no le dio la honra a Dios. Nabucodonosor se dio la gloria a él cuando él caminaba en su palacio, sus jardines colgantes, cuando él se dio cuenta de todo lo que Dios le había permitido. Y él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi honra y para mi poder? Y cuando él terminó de decir eso, Dios trastornó su mente. Dios envió un espíritu de locura, de esquizofrenia, porque no le dio la gloria a Dios. Por eso el rey David decía, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Levanten la mano los de aquí. ¿Cuántos han recibido beneficios de Dios? ¿Por qué no le das la gloria a ese Dios que nos ha dado beneficios? Él nos ha prosperado, Él nos ha bendecido, Él ha sido bueno con nosotros, Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha sanado nuestras dolencias, Él ha sanado nuestras enfermedades. Y dice David, ha rescatado aún de la muerte mi vida. Y es Dios el que nos corona de favores y misericordias. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso Dios quitó a Nabucodonosor y colocó a Ciro y a Darío. Y el rey Ciro, el rey de Media y de Persia, él estableció un edicto donde permitió a los judíos regresar a Judá para reconstruir el templo. Y vino Zorobabel, el primer líder del primer grupo, en el año 525. Posteriormente viene también Esdras con el segundo grupo, y al final Nehemías con el tercer grupo, y ellos reconstruyeron esa ciudad. Pero ya Joel les había advertido de esa invasión de Babilonia.
Esa es la segunda interpretación. ¿Y cuál es la tercera interpretación de Joel? ¿Qué significaba el día de Jehová, hermanos? Un día de juicio, de castigo. ¿Para Israel o para los enemigos de Israel? ¿Para Judá o para los enemigos de Judá? ¿Por qué tengo que hacer la distinción? Porque para ese tiempo ya los reinos estaban divididos, Israel se había dividido. Pero número dos, también significaba esa invasión que iba a venir contra Judá. ¿Y por qué yo digo que Joel le escribe a Judá, hermanos? Porque vean, en el versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión. ¿Cuál era la sede de Judá? Jerusalén, ahí estaba la sede. Y a esa sede, donde estaba Jerusalén, se le conocía como Sión. ¿Cuál era la sede del norte de Israel? Samaria. Entonces no era el mensaje para Israel, el mensaje era para Judá. Y aquí viene la tercera interpretación o el tercer significado que Joel le da al día del Señor. ¿Saben a qué se refiere? No se refiere a cuando venía el castigo sobre Judá, cuando Nabucodonosor los iba a invadir. No, se refiere a la grande tribulación, cuando el anticristo se levante para destruir a Israel en la grande tribulación. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte y semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí Joel, hermanos, está hablando cuando Nabucodonosor se iba a levantar con su ejército e iba a derrotar a Judá. Delante de él, dice, consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí Joel se está refiriendo ya, hermanos, en el primer capítulo se refirió a las langostas que vinieron a exterminar sus cultivos. Pero aquí Joel ya se está refiriendo a la invasión de Nabucodonosor, pero esa invasión de Nabucodonosor tiene o es una profecía de doble cumplimiento. Se está refiriendo a Nabucodonosor cuando en el año 587 iba a destruir a Jerusalén, pero también ya está hablando del anticristo. Y vean lo que iba a suceder o lo que va a suceder en la grande tribulación. ¿Quiénes estarán en la grande tribulación? Los que no han creído en Cristo, los que se olvidan de Dios, los que no han reconocido a Yeshua como el Meshach o el Mesías. ¿Y saben quién no quiere admitir? Los ateos, los incrédulos, pero el pueblo de Israel, la mayoría no creen que Jesús es el Mesías. Porque ellos esperan a un rey como David. Un rey que su carrera estuvo llena de victorias. Y dicen, ¿cómo Jesús va a ser el hijo de David? ¿Cómo va a ser el rey de la descendencia de David si él no venció? Él murió en la cruz. No entienden la profecía. Pero Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de señores. Él con su muerte venció a Satanás, venció a los principados, a las potestades y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús es el vencedor. Jesús es el Rey. Él es el Salvador y a su nombre toda la gloria. Dale la gloria a Jesús. Dale la gloria al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Él es el Rey. Pero Israel, ni Judá, ni el reino del norte han reconocido a Jesús como el Rey. Por eso ellos se quedarán a la grande tribulación. Y dice aquí que vendrá este rey o el anticristo del desierto. Su aspecto dice como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Se refiere a las
a las plagas, porque va a haber en las trompetas, hermanos, cuando se toque una de las trompetas, Dios va a liberar del abismo demonios en formas de también langostas que atormentarán a los hombres por varios meses. Dice, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos. Vean cómo se refiere ya, estando hablando de Nabucodonosor, de la invasión, ahora ya se refiere a manera general que ese rey que se levantará en la grande tribulación con un ejército imponente, un ejército poderoso de fuego, también va a intimidar no solo a Israel, no solo va a perseguir a Israel, sino también los pueblos. Dice, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerán su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Se acuerdan que eso se refiere que cuando vengan los juicios de Dios, tanto de los sellos, las trompetas como las copas, cuando los moradores de la tierra vean este castigo que viene de parte de Dios, úlceras, tinieblas, obscuridad, el agua de los mares se contaminará, el agua potable se va a contaminar con sangre. Y cuando vean tanto sufrimiento los moradores de la tierra, dice que ellos le van a decir a los montes que las rocas caigan sobre ellos. Van a intentar suicidarse porque no soportan tanto sufrimiento. Algunos tomarán armas blancas para matarse o armas de fuego, y dice que no morirán. La muerte huirá, porque Dios quiere que esa gente que rechazó el evangelio, que se burló de la predicación, que se burló de Cristo, que se burló del evangelio, dice que su espada no los va a herir. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos. Vean cómo aquí ya está hablando de que cuando Dios envíe juicios, también los cielos se van a estremecer, el sol y la luna. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando sea una tercera parte del sol? Lo aprendíamos el domingo pasado en nuestra serie de los 23 eventos del Día del Señor, que un tercio del sol se va a oscurecer. El sol no va a dar su calor como es. Habrá países o lugares donde habrá tinieblas. Habrá lugares donde se requiere del sol para subsistir, pero como el sol disminuirá su temperatura, muchos morirán congelados. Se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Se van a oscurecer también, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esto significa que cuando Judá e Israel fueron castigados de parte del Señor, es porque Dios tenía un mensaje profético. Fueron castigados por desobedecer a Dios en los tiempos de estos reyes. Por eso Joel, en el año 870 al 820, él profetizó hablándole a Judá que se arrepintiera, para que no vinieran más plagas, para que no fueran invadidos por Nabucodonosor, pero también es una advertencia para que en la grande tribulación el Israel no siga en su incredulidad, sino que reciban al Mesías, para que no venga este día de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos. Vean,
el sufrimiento que a veces ha pasado Israel o Judá, o ese castigo, ese día de juicio, de ira que las naciones padecen, o aún nosotros como cristianos, días de disciplina, porque para nosotros no es juicio, para el Hijo de Dios no hay castigo, no, para nosotros hay disciplina. Desde el día en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y que Jehová es nuestro Padre, dice que aquel padre que recibe a su hijo para que su hijo pueda caminar en obediencia, pueda caminar haciendo la voluntad del Señor, Dios tiene que disciplinar a veces. Entonces los hijos de Dios somos disciplinados por Dios, pero esa disciplina en nosotros, esa ira o castigo o juicio en el inconverso, tiene un objetivo, hermanos, tiene un propósito, para que esas almas se conviertan a Dios. Dios ha enviado enfermedad a nosotros. Dios ha cerrado las finanzas. A veces Dios ha permitido que nos roben, que nos mientan, que nos engañen, porque Dios quiere convertirnos a Él. Porque Dios quiere que dejemos ese camino que nos está llevando a la perdición, ese camino que nos lleva a la muerte, ese camino de vicios, de adulterio, que puede traer una enfermedad venérea, una enfermedad mortal, o esas drogas que pueden matarnos en un infarto, en una taquicardia, en un ahogo, en una asfixia, en un paro respiratorio. Dios quiere que nos volvamos de ese camino que va a la condenación. Dios quiere que dejemos ese camino de maldad y que vengamos a Cristo, porque Él es el camino verdadero, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque Jesús nos ha perdonado? Y este es el mensaje del profeta Joel: convertíos a mí, dice Jehová. Joel hablándole al pueblo de Judá: convertíos a mí. Dios le estaba hablando a los reyes de Judá, a Roboam, a Abiam, a Asa, a Josafat, a Joram, a Ocosías, a Atalía, a Joás, a Masías, que fueron los reyes de Judá, a Usías, a Jotam, a Acaz, a Ezequías, a Manasés, a Amón, a Josías, a Joacás, a Joacim, a Joaquín, y el último rey que tuvo Judá del año 597 al año 586, donde fueron esclavizados, fue el rey Sedequías o Matanaías. Este mensaje era para esos reyes, que guiaran al pueblo de Judá, que se convirtieran. Dice: a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué significa convertirse de todo vuestro corazón? Significa que todo nuestro amor, toda nuestra obediencia, toda nuestra fe debe de ser solamente para el Dios Todopoderoso. Porque muchos sí tienen a Dios, pero solamente el 98%, 95%, 90%, de ahí van disminuyendo. Sí dicen que se han convertido a Jehová, pero un 10% no se ha convertido. Ese 10% todavía le quiere agradar a la gente. Aún está en esas fiestas de los mundanos. Aún todavía está ahí queriendo agradar, porque ¿qué van a decir mis consuegros? ¿Qué van a decir mis suegros? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis tíos si yo no me moldeo a ellos? Ellos todavía aman a Dios un 10%. Pero Jehová dice: no, yo no quiero el 95, ni el 97, ni el 99.99%. No, conviértanse de todo vuestro corazón. El 100% para Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgar vuestro corazón. Ellos se rasgaban sus vestiduras. Había una tradición en Israel y en Judá, hermanos, que cuando ofendían a Dios se colocaban vestiduras, hermanos, muy rústicas, como costales, trapos de silicio. Ahí demostraban esa humildad. Pero eso era solamente superficial. Después se rasgaban las vestiduras y rompían esos vestidos en señal de arrepentimiento.
Pero ahora Dios dice: no, esas ropas no tienen la culpa. ¿Por qué se van a romper, a rasgar las vestiduras? No, rasguen su corazón, humíllense delante de mí, para que no venga calamidad, para que venga la bendición del Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Para quién, hermanos? Porque a veces usamos este texto y decimos: no, pues hoy me voy a pecar, hoy me voy a tomar una. Además, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No, para el que está pecando, Dios no es lento para la ira. No, Dios es lento para la ira. ¿En quién? En el que se ha convertido de todo su corazón. El que le pide perdón a Dios y le dice: Señor, yo quiero rasgar mi corazón en obediencia. Y tal vez cometiste un pecado, ofendiste al Señor, pero en ese momento tú te arrepientes, te postras delante del Señor y Dios va a detener esa ira sobre ti. ¿Y sabes qué va a mostrar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia? Dios va a mostrar su misericordia, su clemencia y su amor. A Él le duele. Vean lo que dice aquí Joel: Él se duele cuando hay castigo sobre nosotros. A Dios le duele traernos disciplina. Así como nosotros cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y más cuando no pueden hablar y que están enfermos, quisiéramos, hermanos, estar en ese lugar y que ellos estuvieran sanos. Y así es Dios, hermanos. Él no quiere estar en nuestro lugar, pero a veces la disciplina es necesaria, porque si no viene disciplina, nos podemos perder, extraviar en el camino. Pero gracias a Dios que a veces Él pone disciplina, porque Él quiere volvernos a los caminos de Dios, a ese camino que nos lleva a la casa del Padre, ese camino que nos lleva a la morada celestial, a la nueva Jerusalén. Pablo dijo: nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía, nuestra vivienda está en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren heredar esa ciudadanía? Ponte de pie. Aquí está el Señor Jesucristo. Dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y nuevamente repite Joel: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea. Vean la insistencia del profeta Joel para Judá. Tocar trompeta, hermanos, era para convocar a estas dos tribus, porque iban a organizarse para hacer un ayuno, para hacer oración. Iban a convocar para hacerse una asamblea. Eso significa eclesía en el griego, asamblea. La iglesia no es la construcción, la iglesia son ustedes, somos nosotros. Nosotros somos la asamblea. Y el Señor nos ha convocado aquí porque Él quiere que nos volvamos en arrepentimiento. Él quiere que en esta noche confesemos nuestros pecados. Y si había un juicio, había una disciplina sobre nosotros, que eso se ha alejado. Y si el diablo estaba enviando plagas, destrucción, está robando nuestras bendiciones, hoy el Señor va a reprender a esas plagas, a esos espíritus saqueadores, y Dios va a derramar su bendición sobre tu vida, sobre su casa. No tengas temor del enemigo, no tengas temor de las amenazas de Satanás. Dios ha prometido guardarte, Dios ha prometido librarte, y Dios ha prometido bendecir tu vida, tu hogar y tu casa. Dale la gloria al Señor Jesús. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Muchas gracias, Señor amado. Recibe la gloria, Señor. Recibe alabanza. Te adoramos, oh Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres perdonador. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por este mensaje, Señor, que enviaste a través del profeta Joel de advertencia para la nación de Judá, Señor, para el pueblo de Judá. Pero ahora, Señor, también es un mensaje para todo aquel que aún, Señor, aún no ha entregado su vida a Cristo, que aún, Señor, no se ha rendido completamente, no ha rendido su corazón 100% a Dios. Padre, que viene un día de juicio, ese día de Jehová, ese día del Señor, de la grande tribulación. Padre, ayúdanos a confiar que ese día de tribulación, de angustia, no es para la iglesia. Pero faltan algunos, Señor, que se conviertan a ti, que también pasen a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Gracias por todos los que ya están, Señor, ya forman parte del cuerpo de Cristo. Pero te pedimos por aquellos que no han tomado esa decisión, que hoy, Señor, se entregan a ti, que hoy, Señor, confiesen sus pecados, que se conviertan a ti de todo su corazón y que te busquen y que confiesen que Jesús es su Señor, entreguen su alma a Cristo y que vivan, Señor, para agradarte a ti. Muchas gracias por esta iglesia. Gracias por todos los hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. También les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a salir ahora, Padre. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo, la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre tu iglesia hoy y siempre. Amén y amén, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos mañana a las 8 en la transmisión de Facebook. A las 10 de la noche, perdón. Mañana a las 10 de la noche y el domingo 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Aquí les esperamos. Dios les bendiga.